Niños, espero que tengan su Biblia, su libreta y sus cosas para escribir, ¿sale? Nuestra clase de hoy está basada en el Evangelio de Mateo. Dios, a través de Mateo, nos muestra a Cristo como Mesías y Rey, ¿sale? Así se llama la clase de hoy. Pongan Mateo, escriban allí en su cuadernito, en su cuaderno, Mateo, 2 puntos y aparte, y Jesús, Mesías y Rey. Así es como nos lo presenta Dios a través de Mateo. Mateo, Jesús, Mesías y Rey. Él es nuestro Rey. Vamos a ver qué fue lo que hizo Mateo y por qué lo hizo y para qué lo hizo, para que reconocieran a nuestro Señor Jesús. Pongan la fecha también, 21 de marzo del 2021, ¿sale? Y vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. Primero vamos a ver quién era Mateo. Mateo era un discípulo del Señor, pero antes de que el Señor lo llamaba, él trabajaba para los romanos. Él cobraba los impuestos a sus compatriotas, a los judíos, para entregarlo al Imperio Romano. Pero cuando el Señor, nuestro Señor Jesús, pasó frente a él y le dijo, sígueme, él dejó todo, dejó su empleo y lo siguió. Ese era Mateo. Fue quien escribió este evangelio, el Evangelio de Mateo. Después vamos a ver cómo era la vida en el tiempo de Mateo. En el tiempo de Mateo, el pueblo de Israel estaba gobernado por los romanos. En ese tiempo el Imperio Romano era poderoso. Había conquistado muchos países, entre ellos al pueblo de Israel. Pero al pueblo de Israel, a los judíos, no les gustaba ser gobernados por los romanos. Ellos sabían que existía una profecía, una promesa de que vendría el Mesías, el que los libertaría. Pero, ¿qué quiere decir Mesías? Nosotros y ustedes, pequeños, muchas veces han escuchado la palabra Mesías. Significa el ungido, el elegido, el Cristo, el Salvador. Pero en aquel tiempo ellos esperaban un rey que los liberaría del pecado, que los liberaría del poder, de la esclavitud de los romanos. Pero vamos a ver cómo se presentó nuestro Señor Jesucristo, cómo llegó nuestro Señor Jesús ante ellos. Ellos esperaban un rey poderoso, a lo mejor como Saúl, como David, como el rey Salomón, pero esos reyes fueron quienes los liberaron de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Pero nuestro Señor Jesús traía otra misión, ¿sí? Sería el rey, el ungido. Acuérdense que a los reyes no les ponían una corona, sino los ungían, que es más poderosa la unción de Dios. Dios mandaba a un profeta y le decía, ve y unge a Saúl, ve y unge a David. Dios le decía al profeta, ve y unge a Salomón. Y eran hechos reyes por el poder y la palabra de Dios. Ellos esperaban algo así. El pueblo de Israel esperaba un rey, tal vez como los que tenían los césares de los romanos, pero no. Nuestro Señor Jesucristo es un rey aún más poderoso, pero había que entenderlo. ¿Para qué y por qué escribió Mateo este evangelio? Vamos a ver que Mateo en este evangelio, él cita muchas profecías del Antiguo Testamento. Nosotros solo vamos a ver 6. En este evangelio, ellos esperaban encontrar a nuestro Señor Jesús, que Él llegara, como les decía yo, como un rey
con su ejército, que los liberaría de la esclavitud de los romanos, pero para Dios era más importante liberarlos de la esclavitud, pero del pecado, porque ellos, por algo Dios había permitido que estuvieran en esa esclavitud, porque se habían apartado del camino del Señor. Vamos a ver, el hermano Elías subió unas hojas de trabajo. Hay una que se llama "Sucedió de veras". ¿La contestaron? Levanten su manita, quien la haya contestado. Ita, ¿quién más? ¿Nada más, Ita? Bueno, a ver, vamos a ver. Esta clase vamos a ver solo 6 profecías de las... Hay hermanos que dicen que en el Señor Jesucristo se cumplieron 33, pero hay más de 300 relacionadas con nuestro Señor Jesús, además de que toda la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver. La hoja que dice "sucedió de veras", dice, lee los versículos de Mateo y traza una línea para unirlos con la profecía que se cumplió. A ver, ¿quién más? A ver, ¿alguien más se anima y levanta su manita y dice que contestó la hoja? Si no, lo vamos a hacer con Ita y los demás van uniendo la izquierda con la derecha. Ita. Mateo 2, 1, 4, 5, que es donde Mateo nos dice que nuestro Señor Jesús nació, él afirma que nació en Belén. ¿Cuál es la profecía de la derecha con la que se empata, con la que coincide la profecía con lo que se cumplió en nuestro Señor Jesús? Dime el número de la derecha, Ita. Es la 2. La 2. ¿Cuál? La 2. Dime la cita bíblica, Ita. 5:2. Okay. Ahí está la respuesta. La 1 de la izquierda va con la 2 de la derecha. Mateo 2:1. 4 y 5 va con la profecía, dice, pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Él es nuestro Señor y Salvador. Después viene Mateo 8, 16, 17. A ver, Ita, ¿con cuál va esa cita de Mateo? Y es Isaías 53, 4. Bien, la 5 de la derecha. Una en Mateo 8, 16 con la 5 de la derecha. Ahí Mateo estaba diciendo que nuestro Señor Jesús sanó a todos los enfermos, echó demonios fuera y Él cargó sobre Él todas nuestras dolencias, y eso lo había profetizado Isaías diciendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que escribe Mateo que se cumplió en nuestro Señor Jesús ya estaba profetizado. También vamos a ver en Mateo 1, 22, 23, ¿con cuál se une, Ita? Con Isaías 7:14. Bien, ahí está la profecía. Mateo dice que nació de una virgen, que nuestro Señor Jesucristo nacería del Espíritu Santo y Dios eligió a una virgen. Y la profecía está en Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá un hijo. ¿Sí? Entonces vemos cómo en nuestro Señor Jesús lo que hace Mateo es confirmar, hacerle ver al pueblo
que nuestro Señor Jesucristo realmente era el Mesías, Él era el Rey. Ahora vamos por Mateo 21, ya me salté uno, niños, ¿sí, verdad? Sí, Mateo del 1 al 17. A ver, Ita, dime, ¿con cuál lo unimos? Con la 6 de Samuel, segunda de Samuel 7:16. ¿Con cuál otra vez? Segunda de Samuel 7:16. Bien, segunda de Samuel. Aquí Mateo está diciendo que Dios había prometido al rey David que el reino de David sería eterno, y nuestro Señor Jesús viene de la descendencia del rey David, y en ninguno otro se podía cumplir que el reino fuera eterno, porque todos eran seres humanos que tenían que morir. Y nuestro Señor Jesús también fue un ser humano y murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él tuvo la victoria porque Él resucitó, y de ahí el reino eterno, el cual nos alcanza a nosotros por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, Mateo 1:17 lo unimos con la 6 de la derecha, que es segunda de Samuel 7:16. Ahora vamos por Mateo 21:1-5. ¿Con cuál lo unimos, Cita? Con Zacarías 9:9. Jesús pidió, Mateo dice, Él describe porque Él vio, Él oyó, Él estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Él describe cómo nuestro Señor Jesús mandó pedir un pollino, le dijo a 2 de sus discípulos, les dijo el lugar, les dijo la persona, les dijo lo que les iban a decir. O sea, nuestro Señor también estaba profetizando. Y sucedió tal como dice Zacarías 9:9, que es la 4 de la derecha. Unan las 5 de la izquierda con la 4 de la derecha. Dice, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así entró nuestro Señor Jesús, lo que nosotros le llamamos la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sí? Nos falta una nada más, y es Mateo 13:34-35. ¿Con cuál la unimos, Cita? ¿Ya no la escucha? Bueno, se las voy a decir, niños. Ya nada más nos queda una. Es con la 3, es el Salmo 78:2. Ahí está, dice que nuestro Señor Jesús, y nosotros hemos escuchado, ustedes también, muchas predicaciones sobre las parábolas de las que hablaba nuestro Señor Jesús. Son parábolas o proverbios, pero además Él las explicaba, no solo las decía, las explicaba, y decía que para qué, como dice en el Salmo 78:2, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos cosas que estaban escondidas. Con sus explicaciones, nuestro Señor Jesús nos abría el entendimiento. Bueno, resolvimos esta hoja. Ahora la siguiente, la que dice el Mesías, ¿la tienen? Si la tienen, por favor, vamos a resolverla. Traza un círculo alrededor de las afirmaciones acerca de Jesús que nos enseñan que Él era el Mesías prometido. Esta está más fácil porque ya resolvimos la anterior. Hermano Elías, no los miro. Vamos a ver. Hay diferentes afirmaciones en esta hoja que dice el Mesías. Vamos a resolverla rápido porque no tenemos mucho tiempo. A ver,
vamos a ver en las dos de arriba, hay varias. ¿Alguien me quiere decir unas de las profecías que están aquí resumidas de las que vimos? Sí. Los escucho, a ver alguien. Ita, a ver. ¿No? Ok. Entonces, a ver. Dice, les voy a decir las que están relacionadas con las 6 profecías que vimos en la hoja anterior. Primero, arriba a la izquierda, a la derecha, perdón. Arriba a la derecha, circúlenlo. Nació de una virgen, ¿se acuerdan? Isaías 7:14. Nació de una virgen porque fue por el Espíritu Santo de Dios. Después, en esa misma dirección, abajo, sanó a los enfermos. ¿La encontraron? Sanó a los enfermos. Circúlenlo. Van 2. Ahí mismo, abajo. Bueno, las 5. Sanó a los enfermos. Él cargó en él con nuestras enfermedades y dolencias. Isaías. Era descendiente del rey David. Mateo escribió toda la genealogía para mostrarnos que venía de la descendencia de David. Ahora, en medio, dice, entró en Jerusalén, montado en un burrito, mientras el pueblo gritaba, aleluya. ¿Sí? Esa también es una de las profecías que vimos de Zacarías. Ahí a un ladito del lado izquierdo, solo son 3 palabras, pero dice, nació en Belén. Nació en Belén, ¿sí? Y esa es también una profecía que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y la última, ahí abajo de nació en Belén. Circúlenla también, dice, enseñaba por medio de parábolas. Esto estaba profetizado en el Salmo 78. Aquí en esta misma hoja dice, Mateo, ahí abajo lean niños, los que tengan su hoja. Dice, Mateo escribió su evangelio porque es importante que todos confiemos en Jesús. Si alguien nos cumple lo que nos promete y Dios cumplió sus profecías, ¿cómo no vamos a confiar en Él? En aquel tiempo ellos las conocían, pero hubo quien dudó. En este tiempo también hay quien duda, pero a nosotros que el Señor, que por ejemplo ustedes, sus papás, ustedes ven en sus papás que buscan del Señor, que ellos los dirigen por el camino del Señor, que ellos les acercan las formas para que ustedes conozcan del Señor. Eso es ser agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros debemos confiar en que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Ellos en su tiempo lo vieron a Él. Nosotros ahora por fe lo vemos a través de la palabra del Señor. Lo oímos así como ellos lo oyeron. Nosotros lo oímos cuando oímos su palabra, cuando oímos porciones de la Biblia en predicaciones, como ahorita en la clase. Cuando leen la Biblia, a lo mejor hacen reuniones familiares y dicen, vamos a leer la Biblia, o en la lectura bíblica de los martes, estamos oyendo al Señor porque es su palabra y su palabra es poder. Nuestro Dios es poderoso y Él lo demostró venciendo a la muerte, venciendo a la tumba, saliendo, aunque los romanos lo negaran, aunque se confabularan para decir que no era cierto, que los discípulos habían ido a robar el cuerpo. No es verdad.
Nosotros lo sabemos porque la palabra es verdad. ¿Se acuerdan que hace unas clases vimos? Los creyentes y la verdad. La palabra de Dios es poderosa y es verdadera. Entonces, cuando nosotros escuchamos que nuestro Señor Jesucristo se cumplieron esas promesas, debemos confiar en Él. Tenemos una tercera hoja, niños, se llama, dice confianza en la parte de abajo, en esta parte. ¿La tienen? ¿Sí la tienen? A ver, en esta parte de la lección, se los voy a leer las instrucciones. Dice, confianza. La Biblia nos enseña que Jesús es el Mesías prometido. Él vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros debemos confiar en Él para ser salvos. Marca con una X sobre la línea para mostrar cuánto confías en Jesús. Si estás de acuerdo con la afirmación, coloca una X cerca de la palabra sí, si tu respuesta es sí. Si la afirmación es no es cierta en tu caso, escribe la X cerca de la palabra no. Si no estás seguro, escribe la X en medio de la línea. Muéstrenme quien tenga la hoja. ¿No la sacaron? Ok. Entonces vamos a ver. Se los voy a dejar de tarea porque no la podemos resolver. Veamos. Son 2, 4, 6 preguntas. Cada quien me va a responder una. Habrá quien tenga que responder 2 veces. La primera me la van a contestar todos porque dice así: creo que Jesús es el único Salvador. ¿Cuál es su respuesta? Fuerte, no importa que se oiga al mismo tiempo. Ahí está, ya la puso el hermano en la página, en la pantalla. Creo que Jesús es el único Salvador. ¿Quién cree que Jesús es el único Salvador? Si tienen su manita, levántenla. Si no, su manita de carne y hueso, ¿va? Bien. A ver, creo que Jesús salvará a todo el que se lo pida. Todos contesten. Eso es. Sabemos que sí, nuestro Señor Jesús vino a salvar a todo el mundo, a todo el que en Él cree. Este sí es personal. A ver, esta es personal. Acepté a Jesús como mi Salvador. ¿Quién ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? Levante su manita. ¿Sí? Bueno, ¿quién falta? Yo por ahí veo que faltan manitas. Sayuri, tú ya tienes al Señor como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Levanta tu manita, ¿sí? Ok. Viene otra pregunta. Esta dice, les cuento a las personas que Jesús vino a salvar a la gente de sus pecados. Debemos de predicar, de dar nuestro testimonio, de decir, nuestro Señor Jesús, ¿conoces de Jesús? Y a lo mejor les dicen, ¿cuál Jesús? Pues Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Así podemos empezar una conversación para enseñarles de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a pagar por nuestros pecados, a salvarnos. Esta también es personal, niños. Confío en lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Creemos en la palabra del Señor. Creemos que la palabra del Señor es verdadera. ¿Creen ustedes como niños, como seres humanos pequeñitos que tienen pocos años, pero que están conociendo de Dios a través de la palabra y de diversos testimonios? ¿Creen en la palabra del Señor? Si es sí, suban su dedito.
Y si no, vamos a estar orando para que el Señor nos dé esa confianza. Y la última, confío en Jesús y en que Él me perdonará cuando se lo pido. Él es bueno, ¿verdad? Él es grande en misericordia. Él nos ama. Esta clase, niños, dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Pues eso, lo que vimos ahorita, confiar en el Señor, confiar porque sabemos que Él está con nosotros. Si Él vino, nació de una virgen, nació en la ciudad que habían profetizado, sanó enfermos, venía de la descendencia de David, habló por parábolas y dio muchas enseñanzas. Y además cargó con nuestros pecados. Él es el Mesías. Debemos estar seguros. Ustedes deben confiar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey todopoderoso. Porque Él todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Él lo sabe, lo ve, está en todas partes. Debemos tener esa confianza. Ustedes así pequeños, confíen en el Señor, no hay más. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y alejados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Entonces, esa es la intención de Dios a través de Mateo. Vamos a estar viendo los otros 3 evangelios, así en corto, resumido, muy resumido, pero lo que Dios tiene para nosotros en cada uno de esos evangelios es para que confiemos más en el Señor, es para que estemos cerca de Él, obedeciendo y agradeciendo por lo que Él hizo en nuestras vidas. Queda una parte en las hojas que se llama la palabra de Dios para esta semana. Son oraciones, son lecturas bíblicas, son oraciones. No dejen de leer la Biblia, no dejen de orar, porque es tener comunión con el Señor, porque es cuando nosotros entramos en contacto directo con el Señor, cuando nosotros oramos, estamos platicando con el Señor y Él nos oye. Hay muchos salmos que dicen, inclina tu oído, Señor, escucha mi clamor. Él nos oye, si nosotros le pedimos con fe y con confianza. Vamos a orar, pero antes tengo una sorpresa para quienes cumplieron años este mes, un pastel virtual. No nos podemos dar un pastel presencial, pero sí un virtual. Este mes cumplió años Ita y Samuel. A lo mejor Sammy no nos ve por alguna razón, porque no veo su nombre, pero igual le deseamos muchas felicidades y vamos a orar en nuestra oración de despedida. Le vamos a agradecer a Dios también por el cumpleaños de Ita y de Sammy y de todos los que hayan cumplido años, que el Señor permitió que cumplieran un año más de vida. ¿Sale? Vamos a orar, niños. Vamos a orar, cierren sus ojitos. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza, Padre, porque aún tú nos hablas acerca de lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesús y de lo que está por suceder, Señor, en todo el mundo, porque aún hay profecías por cumplirse, Señor. Pero te agradecemos, Padre, por la vida de nuestro Señor Jesús, porque sabemos que todo es plan tuyo, Señor, y es que nadie se pierda, Señor. Que nosotros, así estos pequeños, así como nosotros adultos, podamos hablar a las personas que aún no te conocen, Señor, de lo que tú has venido a hacer y de la confianza que nosotros tenemos en ti, Padre Santo, porque tú mandaste a tu Hijo para que pagara por nuestros pecados, pero debemos reconocer y confiar que estás con nosotros y ser agradecidos, Padre. Te agradecemos por todo esto, por la enseñanza que quede en el corazón de los niños, Señor, aún de los grandes que estamos oyendo, Padre bendito, ser agradecidos contigo y compartir las buenas nuevas de salvación.
tu evangelio, Padre. Gracias por la vida de Ita, gracias por la vida de Samuel, porque les has permitido cumplir un año más en este mes, Señor, y por las personas, hermanos o personas que hayan cumplido años en este mes, Señor. Muchas gracias, sígueles bendiciendo. También, Señor, te suplicamos por las ofrendas que se levanten en el hogar, Señor. Multiplica todos los ingresos, Señor. Permite que sean bien administrados. Gracias, Señor. Bendice a las familias de cada uno de estos pequeños. Bendice, Señor, y que la paz, Señor, de mi Señor Jesucristo y de Dios, Señor, sea en sus hogares. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Démosle una carita feliz a Ita y a Sami y un corazón contento, ¿va? Enséñenle a Ita y a Sami su carita feliz y su corazón. Que Dios les bendiga, niños. Muchas gracias.